Es fácil, ¿cierto? Adorar a Dios cuando las cosas van bien. Es fácil considerar, apartar un tiempo de oración, de lectura bíblica. Aún mis compromisos con la iglesia se convierten en algo fácil de considerar cuando todo va muy bien en la vida, ¿cierto? Cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad, cuando no hay oposición, cuando no hay luchas internas en nuestros propios corazones por situaciones o cosas que deseamos en la vida, se convierte fácil glorificar a Dios, ¿cierto? La palabra de Dios dice que para gloria suya nos ha llamado, nos ha creado. Eso lo dice en Isaías, para su gloria nos ha creado. Y después seguimos leyendo en las páginas de la Biblia y vemos en el Nuevo Testamento la misma idea, que Dios nos creó para su gloria. Y creo que ese es un concepto o un pensamiento no muy difícil de discernir y de creer en nuestras mentes cuando leemos la palabra de Dios. Hemos sido creados para gloria suya, somos hechura suya y hemos sido creados para gloria de Dios. Entonces sabemos que esa es parte de la misión del creyente, de aquel que ha nacido de nuevo por consecuencia del poder del Espíritu Santo, que hemos sido creados para su gloria. Entonces, ahora todo en nuestras vidas se trata de glorificarlo a Él. Ese es un filtro que nos ponemos ahora en la forma en la que vivimos nuestras vidas. ¿Estoy glorificando a Dios en esto? ¿Sí o no? ¿Esto que pienso, que quiero, este plan que tengo, va a glorificar a Dios en mi vida? ¿Sí o no? Y constantemente la esperanza es que esa es parte de las preguntas que nos hacemos cuando queremos considerar a Dios en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en la forma en la que vivimos nuestras vidas. Pero ¿qué hay de los tiempos de angustia? Cuando hay oposición, cuando hay enemigos a nuestro alrededor, cuando la enfermedad cayó en nuestras vidas, cuando hay obstáculos de alguna forma. ¿Es igual de fácil, iglesia, glorificar a Dios? ¿Es igual de fácil hacernos esas preguntas? ¿Cómo estoy glorificando a Dios en esto o aquello? La realidad, y si somos sinceros, es que no es igual de fácil. Es más fácil considerar cómo glorifico a Dios en mi vida, en mis acciones, en mis pensamientos, cuando las cosas van muy bien. Pero cuando hay oposición, cuando hay muerte a nuestro alrededor, cuando hay algún tipo de obstáculo o angustia o prueba, como que nuestros corazones flaquean, ¿cierto? Y Dios no quiere eso. Y Dios nos ha dado los salmos de lamento para que crezcamos en ello. Él sabe que somos débiles, ya lo hemos visto, ¿cierto? Él sabe que flaqueamos fácilmente, Él sabe que nos desviamos a la primera distracción de los problemas. Pero Él quiere seguirnos equipando y fortaleciendo en nuestras convicciones cristianas, bíblicas, que nos ayuden a poder glorificarlo aún en medio de esas tinieblas, aún en medio de ese dolor profundo, aún en medio de esa carencia, de esa oposición, de esa enemistad que nos presenta la vida. Y de eso se trata un poco el Salmo 57. A la luz del ejemplo de David, seguimos viendo a David, la vida de David. Dios quiere que nos hagamos esta pregunta, que es el título del mensaje de esta mañana. ¿Cómo glorifico a Dios en la angustia? ¿Tú quieres saber eso, iglesia? ¿Tú quieres crecer en ello, iglesia? Y tal vez ahorita tú pienses, eso del mensaje como que no es tanto para mí hoy. ¿Por qué? Porque seguramente la cosa va muy bien, ¿cierto? No hay problemas, hay un buen salario, te dan tus buenos descansos, tu jefe la llevas a toda onda con él y no hay oposición, en la casa todo va muy bien, el refrigerador está lleno, hay salud, te vas al gimnasio, no pasa nada, todo va muy bien, ¿cierto? Pero recordemos que la vida es como esa rueda de la fortuna, ¿cierto? Que un día estás arriba y de repente bajas. Y bajas a situaciones donde la angustia va a ser parte de tu vida, donde las pruebas van a ser parte de tu caminar con Dios. Y aun con que ahorita tal vez sientas que no lo necesitas tanto como crees, va a llegar el momento en que sí lo vas a necesitar.
Y tienes que estar preparado para saber cómo afrontar y cómo adorar y glorificar a Dios en medio de esas tinieblas que te va a traer la vida. Porque algo te garantizo, si eres un cristiano, tinieblas te va a traer la vida. Oposición, pruebas, tribulación, amenazas de todo tipo y en todas formas. Así que Dios necesita recibir la gloria, ¿cierto? Él nos ha llamado y nos ha creado para su gloria. Y Dios recibe la gloria, escúchame bien, una de las formas más espléndidas en las que Dios recibe la gloria es cuando lo buscamos en medio de la angustia y aún en medio de esa angustia le damos a conocer. Creo que esa es una forma más clara de un verdadero seguidor de Jesucristo, ¿cierto? Lo vemos en el sermón de las semillas, le llaman el sermón de... se me fue el nombre, es que yo le llamo el sermón de las tierras, del sembrador. Yo le llamo el sermón de las tierras porque como que hace más sentido, ¿no? Estamos hablando de tierras, las que dan fruto, las que no dan fruto, pero es el sermón de la parábola del sembrador. Y vemos eso, ¿no? Que hay unos que parece que escuchan la palabra, que están ahí metidos con el Señor, pero vienen las pruebas, vienen las tribulaciones y se apartan, ¿cierto? Pero para el cristiano, los que en verdad han cimentado su fe en la roca fuerte que es Cristo, eso es parte de lo que afirma su fe. Que cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, la angustia en su vida, permanecemos firmes, parados en la roca, sí tambaleándonos, sí medio a gatas, sí medio ahí queriéndonos desviar en muchas direcciones, pero al final nos regresamos al redil, ¿cierto? Dios nos regresa al redil y nosotros nos sometemos a su pastoreo. Amén. Entonces, Dios recibe la gloria cuando lo buscamos y lo damos a conocer en medio de la angustia, iglesia. El mensaje de hoy está dividido en 3 subénfasis. ¿Cómo glorifico a Dios en la angustia? La primera cosa que tienes que considerar para glorificar a Dios en tu angustia es que buscas su misericordia. Seguimos siendo necesitados, ¿cierto? Seguimos necesitando su misericordia, su gracia, su benevolencia, su compasión. Otro aspecto que vamos a considerar en cómo glorificar a Dios en la angustia, y lo vamos a ver en versículos 3 al 7, es que confío en su salvación. Seguimos aferrándonos a la salvación, a la obra de Dios en nuestras vidas, a la forma en la que Él obró para traernos a sus caminos, para que lo contempláramos a Él. Y por último, glorificamos a Dios en medio de la angustia cuando nos mantenemos despiertos, avivados a las verdades de la palabra de Dios y le damos a conocer. Estamos en una actitud constante de misioneros, de proclamar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Amén. Entonces son 3 cosas que vamos a ver hoy. La primera de ellas es que busco su misericordia y lo vamos a encontrar en versículos 1 y 2 del Salmo 57. Así es que si tienes tu Biblia, acompáñame nuevamente a leer esos pasajes. Versículo 1, Salmo 57. Bueno, antes, recordemos esto. Hay salmos que sí nos dan un poco del contexto, ¿cierto? Y este es uno de ellos, donde nos dice que es para el director del coro, según tonada de no destruyas, Mictam de David, en la cueva cuando huía de Saúl. Cuando huía de Saúl. La semana pasada vimos que también trataba de David haciéndose el loco, ¿cierto? En parte era porque tenía que huir de Saúl. Aquí sigue huyendo de Saúl. Aquí no está en un palacio digno de un rey que ha sido ungido como rey, sino en una cueva. Imagínate que Dios te da a través de un profeta esa profecía, esa afirmación de que Dios te ha preparado para ser una persona que va a guiar a su pueblo en la justicia, en la verdad de lo que es Dios, y te ungen y tú ya te estás imaginando estar sentado en un trono, estar comiendo uvas, ¿no? Y de repente te encuentras con que estás en una cueva. Antes de eso te estabas haciendo el loco. Te puedes imaginar la angustia ya, el punto de desesperación en el que se encontraba David,
ya en ese momento de su vida. No es nada de lo que él pensó que iba a hacer, caminar con Dios y ser un representante de Dios en la tierra, se veía como una realidad en su vida, ¿cierto? Sino todo lo contrario, como si fuera un oso ahí hibernando en una cueva, ¿cierto? Como si fuera en verdad un animal, como pretendió estar loco, y seguramente parte de su locura era eso, como verse como un animal y sentirse así y estar en un lugar donde se refugian los animales, ¿cierto? En una cueva. Así estaba David, pero eso no le importó como para dejar de glorificar a Dios en su vida, como para dejar de confiar y esperanzar su alma, sus caminos en Dios, sino más bien fortalecerse en esas verdades de lo que sabía él quién era Dios. Entonces, lo primero que él sabía con respecto a quién era Dios es que él seguía siendo un sucio pecador. Aun cuando somos víctimas del pecado de otros, aun cuando venga la prueba, la angustia, la desesperación por causa de la oposición, por causa de nuestros enemigos, no podemos olvidar que nosotros no somos más que ellos. Ese es un error. Ese es un grave error. Nosotros como cristianos no somos mejor que nadie, y David lo entendía, y por eso dice estas palabras del versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Sí, lo decía en su tiempo de desesperación, piedad de que ya, por favor, Señor, deja de traer tanta oposición a mi vida, pero creo que también venía con el tono de reconocer quién era Él, de lo que ya hemos visto en los salmos pasados, de que en iniquidad lo concibió su madre, ¿cierto? Es parte de ese llamado. Son las dos al mismo tiempo, creo yo, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Y seguimos viendo este lenguaje poético, como prefigurando a Dios como si fuera un ave, ¿cierto? Como esa ave gigantesca que cubre con sus alas a los que son suyos, a los que son posesión suya. Y tú y yo lo podemos ver en la naturaleza, ¿cierto? Cómo Dios quiere instruirnos y educarnos en cómo debemos estar buscando verlo a Él cuando volteamos a ver las cosas que Él ha creado, que de alguna forma se asemejan a Él. ¿Te das cuenta? Yo una vez nos encontramos un pajarito, mi familia y yo, de esos que se caen de los árboles en primavera, y lo guardamos por un día ahí en la casa. Y después dijimos, no, pues vamos a ver si encontramos a su mamá, pero los árboles que estaban a nuestro alrededor pues eran altos. O sea que, en otras palabras, no lo íbamos a subir a un árbol, ¿cierto? Pero sí lo pusimos ahí cerca de un árbol. Así ya saben cómo son los polluelos, así todos indefensos y apenas se quieren mover, temblorín y toda la cosa. Y dijimos, pues no se ve que alguien venga a buscarlo. Entonces nos pusimos el altavoz en una bocina que tenemos ahí y buscamos el tipo de pájaro y pusimos sonido. Y en eso que vienen los papás. Es increíble. Vinieron los papás y en eso también venía otro pájaro más grande que quería como hacerle daño al pajarito. Y los papás, que eran más chicos, de otro tipo de pájaro, empezaron a atacar al pájaro más grande sin temor a nada. Y es ahí donde uno ve, ves esto y lo pones en el contexto de cómo Dios nos lo quiere presentar cuando Él nos cuida, cuando nos podemos refugiar en Él. Y dices, wow, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que nos guarda, nos cubre, sin importar el tamaño del enemigo. Él está ahí para protegernos, para salvaguardarnos y guardar nuestra integridad, ¿cierto? Así es Dios. Así es Dios. Para aquellos que cuando están en la angustia, cuando claman por misericordia, reconocen su iniquidad, reconocen su fragilidad, pero al mismo tiempo reconocen que tienen un Dios más grande que sus problemas. Y Dios es como esa ave que nos cubre, que nos guarda y que no tiene nadie que nos pueda arrebatar de su mano, ¿cierto? Ese es Dios, el que nos guarda de la destrucción. Nos guarda hasta que pase la destrucción. Es lo que dice el pasaje. Entonces podemos tener la garantía de que en medio de la angustia nos podemos refugiar en Él.
sin importar lo difícil que se vea la situación, ¿cierto? Porque podemos llegar a ser tentados a decir, no, esto sí ya es más grande que Dios. No, este problema sí ya está fuera de la injerencia de quién es Dios, ¿cierto? ¿Alguna vez has sido tentado en esa dirección? Yo he sido tentado en esa dirección. O sea, como si Dios no fuera soberano de algún aspecto o de alguna área de mi vida, ¿cierto? Podemos llegar a ser tentados en esa dirección. Muchas veces la razón por la que somos tentados es porque sabemos que tal vez parte del por qué estamos en el problema es porque nosotros hemos contribuido al problema. ¿Alguna vez te ha pasado? Que dices, no, es que si yo no hubiera hecho esto también no estaría parado aquí. O si yo no hubiera permitido esto otro. Entonces es ahí donde entra el enemigo y nos quiere sembrar la semilla de la duda, de la desesperanza, de decir, ya ves, por eso es que Dios no va a estar en estas contigo. Por eso es que Dios no va a ser como esa ave que cubre a sus polluelos sin importar cuál sea el enemigo. ¿Cierto? Pero no podemos creer esas mentiras del diablo, iglesia. Porque tenemos que recordar esta verdad, que Él no nos salvó porque éramos un pavo real. ¿O sí? Nos salvó como pollos todos desplumados. ¿Cierto? Así sin la posibilidad ni siquiera de poder volar. Parecíamos así pollos, esos así como los que ves ya cuando vas a ir a comprar el pollo. Así éramos tú y yo. ¿Cierto? Listos para el caldo. ¿Cierto? Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Entonces no es por eso que Dios nos quiere proteger, porque nos vemos como un pavo real, porque nuestras plumas se ven muy bien. No por lo que somos, sino por amor a su nombre, por su fidelidad. Amén, iglesia. El único que quiere seguir viendo en ti y en mí es una actitud de corazón correcta, en donde nos humillamos y reconocemos que no somos nada ni nadie, ni mejor que nuestros enemigos. Él quiere seguir viendo esa actitud, porque es parte de lo que le glorifica a Él. Yo le glorifico en la angustia cuando busco su misericordia. Amén. Amén. El segundo aspecto de cómo yo glorifico a Dios en la angustia es cuando confío en su salvación. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos del 3 al 7. Acompáñame a leerlo juntos. Nuevamente dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. ¿Esa es una declaración de desconfianza o de total confianza y convicción? Confianza y convicción, ¿cierto? Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Wow. Yo no sé ustedes, pero cuando escucho estas palabras, como que empieza a oler un aroma de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él dice, en los evangelios vemos que Él bajó de los cielos, Él se encarnó y se hizo hombre lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? Y aquí empezamos a ver ese lenguaje de lo que Dios hace para aquellos que confían en Él, que confían en su salvación, que Él va a enviar desde los cielos salvación, que Él reprocha al que nos pisotea. En otras palabras, Él no está tranquilo, Él no está neutral hacia los ataques de aquellos que no se someten a su señorío. Él no está neutral con los orgullosos que no le buscan en sus términos. Él es hostil al que no le busca. No pienses que aquel que parece que la vida le va muy bien y que tiene muchas de las cosas que tal vez tú desearías y que no tienes, aquel que goza de mejor salud, pero que totalmente niega el sometimiento de su vida a Dios y a su palabra, Dios está así como que, pues es que Dios está neutral con él, por eso le va muy bien. Tú no sabes cuánto de eso que tiene es parte de su juicio. Acuérdate que Dios, lo vemos en Romanos, que Dios nos entrega a nuestras iniquidades. Nos entrega a nuestra carnalidad, a nuestra mundanidad. Y muchas veces es como diciéndonos, ¿eso quieres? Órale, tenlo, en abundancia. Atragántate, que ahí está tu recompensa. Y también ahí está tu juicio. Así es Dios. Él no está hostil. Él no está hostil. Él está presente en medio de la hostilidad que podamos experimentar en la vida. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y qué mejor forma y expresión de esa realidad que la de la salvación en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que vino lleno de gracia y de verdad.
que vino en toda su gloria a mostrarse a aquellos que eran débiles, que vivían en angustia, que vivían en valle de sombra de muerte. Esos éramos tú y yo. Y Dios nos mostró su misericordia y su verdad en el Hijo de misericordia, en Jesús. Amén. Continúa diciendo: mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre toda la tierra. ¿Te das cuenta? Él reconoce que está en gran peligro. ¿Te das cuenta del lenguaje? Vomitar fuego, estar entre leones. Creo que nosotros nunca hemos estado metidos en la jaula de un león, pero hemos visto videos en el internet, ¿cierto? Y normalmente aquellos que, por lo que sea, porque estaban drogados o tomados o simplemente se les zafó un tornillo o quisieron cumplir el reto del TikTok, yo qué sé, terminan mal cuando se meten a la jaula de los leones, ¿cierto o no? Terminan mal. Y esos son los casos que sabemos donde la gente parece que la libró, pero ¿cuántos no ya han muerto seguramente por atreverse a estar con los leones en su jaula, en su territorio? ¿Cierto? Eso sigue sucediendo en nuestros días. Desde la perspectiva espiritual en la que vemos el lenguaje del Salmo, es eso. Nosotros somos como ovejas, dice Pablo, siendo preparadas para el matadero, ¿cierto? Siendo comida para leones, por ponerlo en otras palabras. El mundo nos oprime y nos seguirá oprimiendo, iglesia. Si te contaron un cristianismo de todo va a ir muy bien y de mucha prosperidad y de somos hijos del rey, a nosotros nadie nos toca, esas son palabrerías, son herejías. La Biblia no enseña eso. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué sí dice la palabra de Dios? Que vamos a estar como aquellos que están entre leones, que vomitan fuego, y aún en medio de ese fuego, aún en medio de esa comunidad de aquellos que quieren devorarnos, que quieren destruirnos, cuyos dientes son como lanzas y saetas, cuya lengua es espada afilada, nosotros tenemos que estar confiados y esperanzados en la salvación que Dios ya nos mostró. Esa debe ser nuestra fortaleza, la salvación misma, lo que Dios ya ha hecho. Sin importar que seamos despedazados, sin importar que seamos humillados, sin importar que seamos difamados, sin importar que pasen muchas cosas que traigan aflicción a nuestras vidas, Dios ya hizo lo mejor. Dios ya nos mostró su verdad, su misericordia, su salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Necesitamos algo más? Nada más, ¿cierto? Si Dios ya nos dio a su propio Hijo, ¿hay algo más que le reste por darnos? ¿Acaso Dios está siendo mezquino? ¿Nos está refrenando alguna bendición de los cielos que no nos ha querido revelar? No, ¿cierto? Creo que la respuesta es no. Él ya nos ha dado todo, no hay nada más que nos pueda dar. Él ya desbordó en misericordia y en compasión para aquellos que se arrepienten y buscan someterse. Todo lo demás que pueda traernos la vida, ¡nah! ¿Qué es lo más que nos puede hacer el hombre? Lo vimos la semana pasada. Matarnos, quitarnos la vida. Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esas son palabras a las que cada cristiano de cada época debería estar haciendo eco. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Amén. Entonces, en medio de esa angustia queremos seguirle exaltando, y es lo que vemos en el versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre toda la tierra. Aún en medio de esta angustia, en medio de este dolor, de esta aflicción, mi misión en esta vida es que tú seas glorificado, y una de las formas en las que tú vas a ser glorificado es cuando tú eres exaltado. ¿Cierto o no? ¿Pero qué pasa comúnmente? ¿Es así como obramos? ¿Es así como oramos? No, ¿verdad? Somos débiles, nos ensimismamos, empezamos a
a quejarnos con Dios y pobrecito de mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y yo qué hice, Dios? Y yo cuando me porté mal, Dios, Él se porta, ella se porta más mal, ¿por qué no a ellos, Dios? ¿Cierto o no? Como si la salvación se tratara de portarse bien o portarse mal. Como que olvidamos nuestra teología en ese momento, ¿cierto? Decimos creer en salvación no por obras y en ese momento empezamos a apelar a las obras. ¿Cierto o no? Tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué pasó esto o el otro? Si en verdad soy de la fe, no necesariamente es porque estoy haciendo algo malo. A veces sí. Y esa es la disciplina del Señor. ¿Cierto? Pero no es que te está castigando, es que te está disciplinando, te está corrigiendo, te está encauzando nuevamente a sus caminos. Amén. Entonces tenemos que seguirle exaltando a Él porque seguimos confiando en Él y recordamos que aún esta aflicción, este dolor, esta angustia, Dios la orquestó, Dios la permitió en nuestra vida para que Él sea glorificado, para que Él se vea bien en medio de nuestra debilidad. ¿Así dice la palabra de Dios, sí o no? Pablo se gloriaba en sus debilidades para que el poder de Dios se viera manifestado, ¿cierto? Fuera su poder el que se viera exaltado. Sigue siendo la misma idea. Eso lo vemos aquí con David. Dice, han tenido, versículo 6, han tendido una red para mis pasos. Mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. ¿Por qué han caído en medio de ella? Porque David supo cómo esquivarla y ponerla él para que ellos cayeran. Porque Dios es Dios. Porque Dios es poderoso. Y aún podemos tener esa confianza de que las artimañas de aquellos que nos oprimen, de aquellos que nos oponen, de aquellos que se quieren convertir en los enemigos de Dios y en enemigos nuestros, Dios puede usar sus propias artimañas para ellos mismos caer. Dios hace esas cosas. Eso es parte de lo que nos fortalece en medio de la siguiente prueba, ¿sabes? A mí Dios me ha dejado ver esas cosas, ¿sabes? Cuando hay oposición, cuando ha salido oposición aún dentro de la misma iglesia o de personas que parecen ser nuestros aliados, y de repente yo veo cómo Dios, el tiempo tiene que pasar, normalmente no lo ves de inmediato, pero después de un lapso de tiempo, después de ver cómo Dios va obrando y orquestándolo todo, esa trampa, esas redes que habían sido preparadas para uno o para la iglesia, terminan siendo puestas en aquellos que buscaron hacer lo malo, que buscaron la enemistad, que buscaron la oposición. Yo lo he visto, iglesia, y ¿sabes qué? Eso obviamente no me da gusto, me entristece porque puedo ver lo que ya se veía viendo, ¿no? De que esto iba a terminar mal, y no necesariamente para el pueblo de Dios, sino para aquellos que estaban en oposición del pueblo de Dios. Me entristece, pero al mismo tiempo me consuela y me conforta para cuando venga la siguiente batalla, para cuando venga la siguiente oposición, la siguiente enemistad. Yo ya sé el veredicto, yo ya sé lo que va a pasar. Y eso nos mantiene vernos fuertes, ¿cierto? En medio de aquellos que buscan oprimirnos. La esperanza es que conforme tú vas avanzando en tu carrera de la fe y vas encontrando enemigos y oposición y enemistad, cada vez esa enemistad la ves más chiquita, cuando tal vez es más grande que la primera. Pero por lo mismo de que Dios ha trabajado en tu corazón y te ha permitido ver cómo es que Él lidia y Él cambia la dirección de las redes en las direcciones de aquellos que, como decimos según el dicho, se les salió el tiro por la culata. Conforme vemos esas cosas, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios crece. ¿Amén? ¿Te ha pasado? ¿Has estado ahí parado? ¿Tienes testimonios de esa realidad? Mi esperanza es que sí. Porque eso es parte de lo que te va a ayudar a seguir fortaleciéndote en la gracia de Dios, a seguir perseverando en medio de las pruebas, en medio de lo difícil que estas puedan llegar a presentarse. Tú quieres ver esas cosas, porque Dios las usa para fortalecer tu fe y para que sigas confiando en Él y no desmayes y sepas que Él está ahí, como aquella ave que cubre a sus polluelos. Él está ahí. Tú solamente tienes que seguir confiando y buscándole a Él. Y puedes tener la garantía de que Él te va a guardar y te va a acompañar aún en medio de la angustia. ¿Amén? Amén. Ahora vamos por la última parte, la última cosa
que nos ayuda a glorificar a Dios en medio de la angustia, y esto tiene que ver cuando despierto y le doy a conocer. ¿Qué quiere decir esta idea de despierto? Es que no me encuentro dormido, que no estoy ahí dormitando en mis laureles esperando a que las cosas sucedan. No estoy ahí neutral, no estoy ahí sin involucrarme, no estoy ahí sin el compromiso. Al contrario, me involucro. Quiero el compromiso, quiero estar ahí, quiero ser incomodado, quiero participar. Quiero ser parte de aquellos que se unen a un frente en contra de los ataques del enemigo, en contra de la oposición, en contra de aquellos que quieren ir en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Estamos en una guerra. A veces se nos olvida eso, ¿cierto? Estamos en una guerra espiritual, iglesia. Tal vez a veces se nos olvida en gran medida porque no somos una iglesia tan carismática en esa dirección, ¿cierto? O sea, no estamos todo el tiempo reprendiendo los demonios y reprendiendo los espíritus chacarreros, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Más bien que somos prudentes y que nos enfocamos en las cosas que son de primera importancia, que es el Evangelio, que es depender de la misericordia y la gracia de Dios. Pero eso no quita la otra verdad, que el enemigo, que Satanás es como ese león rugiente. Y él lo que quiere es distraernos con las pruebas, distraernos con las aflicciones que nos trae la vida. Pero nosotros no podemos permitirnos caer ahí. Necesitamos estar despiertos y continuar con la misión. Se trata de la misión, no se trata de mí. Se trata de la misión, no de que yo esté mejor mañana. ¿Cuántas veces se nos olvida eso, cierto? Como que pensamos, no, hasta que yo ya esté bien, cuando esté bien parado, ya haya tomado todos los discipulados de la iglesia, ya esté en una posición de liderazgo en la vida de la iglesia tal vez, entonces sí ya voy a proclamar el evangelio. Entonces ahora sí voy a proclamar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz. ¿Es ese el llamado? No. Con lo poco que ya sabes, con lo poco que ya conoces de quién es Dios, lo que ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer, Él te quiere usar. Él quiere que le glorifiques, que estés despierto, avivado, espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para darle a conocer, para que aquellos que son nuestros enemigos muchas veces se vuelvan a Él. Amén. Se nos olvida eso. Y es lo que vemos en la vida de David. Firme está mi corazón, versículo 7. Oh Dios, mi corazón está firme. ¿No quieres hacer eco a esas palabras? ¿No quisieras que esto sea una realidad en tu vida? Mi corazón está firme. Dos veces lo repite. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Quieres estar parado ahí? Empieza humillándote, buscando misericordia. ¿En verdad quieres estar parado ahí? Sigue confiando en su salvación. Permanece en Él. Para que entonces te veas como un despierto que le invoca y que le quiere dar a conocer y que reconoce que está firme, no porque seamos muy fuertes, sino porque estamos firmes en Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo. Él es esa ave que nos cubre con sus alas para que cualquier ave que quiera llegar a picotearnos no nos haga ni cosquillas. Amén. Cantaré y entronaré salmos. ¿Te das cuenta? Está adorando, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución. David nos está invitando a adorar a Dios, a cantarle, a entonar salmos. Iglesia, no hay mejor forma de obedecer ese llamado que cuando vienes a adorar aquí. La oración congregacional. Te soy honesto, yo la verdad es que casi no escucho música cristiana entre semana. Perdóname si te ofendo. Es una realidad. Y no porque no me guste o porque no me edifique cuando lo hago. Simple y sencillamente que cuando la comparo con la adoración congregacional, cuando comparo esos tiempos que yo pudiera tener de escuchar una canción cristiana con la adoración que tenemos aquí domingo a domingo con solo 4 canciones, no se compara con nada. No se compara con nada. Creo que lo experimentamos hoy, no sé tú, pero yo lo experimenté. La pregunta es si estás considerando esos tiempos de comunidad. Aquí va una exhortación para aquellos que no están considerando ese tiempo como un tiempo de edificación y de adoración, en el cual revelas que estás despierto y que quieres dar a conocer a Dios.
¿Te imaginas que cada domingo todos estuviéramos puntuales a las 10:20 orando y que cualquiera que llegara por primera vez a la iglesia nos viera orando con fervor? Sin importar si es creyente o no creyente, simplemente que nos vea orar de tal forma que demostramos en nuestras palabras, en nuestra postura, la verdadera humildad, el verdadero sometimiento a Dios. ¿Qué crees que le va a transmitir eso a esa persona? Amor, sí, pero lo primero que nada, reverencia, ¿no? ¿A quién es este al que adoran? ¿Por qué están aquí tan temprano? Yo ni he desayunado. ¿Cierto? Las personas cuando las personas entren a este lugar, por pequeño que parezca, por pequeña que sea esta comunidad, ellos deben de quedar anonadados, asombrados del Dios que está siendo adorado semana con semana, domingo a domingo en esta congregación. Y no para nosotros vernos bien, quiero aclarar, para que Dios se vea bien. Y si después de eso nos ven cantar a todo pulmón, nos ven sonrientes cuando estamos cantando, que en verdad creemos las palabras de lo que estamos leyendo en la pantalla, que en verdad nos traen al llanto, nos derriten nuestro corazón, nos humillan, nos recuerdan nuestro pecado, nuestra necesidad de arrepentimiento, nuestra necesidad de seguir a Dios. ¿Tú qué crees que va a causar eso en los corazones aún de los incrédulos que puedan poner un pie en este lugar un domingo en particular? Necesidad, tal vez, quebranto, convicción de pecado, tal vez. Pero si eres de los que llega en la última canción a distraer a otros que tal vez ya estaban en esa sintonía, si eres de los que no considera orar con la iglesia local, podríamos decir de ti que glorificas a Dios porque estás despierto y le quieres dar a conocer. ¿O eres de los que piensa de una manera religiosa? ¿Piensas que dar a conocer a Dios es simple y sencillamente compartirle a alguien de la palabra, compartirle a alguien el evangelio? Y no estoy diciendo que eso no sea parte de lo que hay que hacer para dar a conocer a Dios. Pero ¿sabes cuál es la forma más efectiva del evangelismo? Que muchas iglesias no enseñan. Es que estés presente y comprometido, avivado en las cosas que la iglesia hace en comunidad, que muchos menosprecian. Que muchos no han entendido que no nada más es esencial en su discipulado, es esencial en la proclamación del evangelio. ¿Sí sabías que cada que vienes con una actitud correcta de corazón y te involucras de una manera correcta de corazón en las diferentes oportunidades que tenemos y los medios de gracia que la iglesia ofrece, tú estás evangelizando? ¿Lo habías considerado de esa manera? Espero que sí, y si no, necesito que renueves tu entendimiento en esa dirección. Todo el tiempo estamos evangelizando. Y lo hacemos de manera más efectiva cuando nos reunimos aquí a adorar a Dios en comunidad, cuando tenemos un compromiso genuino y real con el pacto de membresía que hemos hecho en comunidad. ¿Es fácil? Nadie está diciendo que sea fácil. ¿Hay angustia? Mucha. ¿Es esa una excusa? ¿Es esa mi razón para no hacerlo? No debería. Si entiendo que Dios me creó para su gloria en las buenas o en las malas. Cuando la cosa va muy bien y cuando la cosa no va tan bien. ¿Cierto? ¿Se imaginan? Otra vez, iglesia, no quiero que me lean así como que, ay, este quiere las sillas llenas desde las 10:20. No, es que hay pastores que sí, así funcionan. Eso les llena. No se trata de mí o de nadie que le gustaría que todos los que estamos ahorita escuchando el mensaje también estuvieran orando a las 10:20, por ejemplo. Y después cantando la primera canción con el mismo júbilo y ánimo que nos ayude a corregir nuestra visión y a poner nuestra mente, nuestro corazón en la persona de Dios. Para que Él obre en ese corazón que se desvió en la semana, ¿cierto? Que se desvía fácilmente. Necesitamos vivir como aquellos que han sido avivados a las verdades del evangelio, aquellos que están despiertos y que quieren glorificar a Dios dándolo a conocer. Y tu discipulado empieza dándolo a conocer en la iglesia local. Y si no empieza ahí, donde creas que va a empezar, es un mal lugar para empezar. Quiero que lo sepas. Es un muy mal lugar. Amén.
Versículo 8, despierta, gloria mía, despierten, arpa y lira, a la aurora a la aurora despertaré. Le está hablando a los instrumentos. Pareciera cualquiera que lo escuchara diría, este está loco. Pues el mundo piensa que estamos locos. El evangelio es locura para los que se pierden. Pero nosotros sabemos que Dios ha creado todo para su gloria, todo para traerle adoración, sin importar si es un instrumento o un árbol o un gusano en la tierra. Todo debe buscar la adoración de su Creador. Amén. Versículo 9, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. ¿Te das cuenta? Sigue apelando a las palabras con las que inició su oración. Misericordia y verdad. Esas cosas lo mueven a que Él quiera dar a conocer a su Dios. La misericordia y la verdad. No olvidarnos de eso, iglesia. Somos un pueblo producto de la misericordia y la verdad de Dios, no producto de nuestras buenas obras, no producto de lo bueno que hemos hecho, que estemos haciendo, que vayamos a hacer. Es la misericordia y la verdad la que nos mantiene unidos y comprometidos con la misión para que el nombre de Dios sea exaltado en nosotros y a través de nosotros. Amén. Hay convicción en esas palabras. Versículo 11, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Así que tenemos un llamado, iglesia, y es de darle a conocer. Pero por favor no me digas que le das a conocer muy bien allá afuera cuando no te ves muy bien aquí adentro. Y no tuerzas mis palabras, no estoy diciendo, se trata de vernos muy bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, se trata de hacer las cosas a las que Dios nos ha llamado. Esas cosas Dios las ve muy bien. Y esas cosas nos empoderan para ser testigos ante las naciones. Para poderle dar a conocer. Para mostrarnos como personas que han sido avivadas por Dios, empoderadas por Dios, regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para exaltar las glorias de Dios. Para exaltar las misericordias de Dios, para exaltar las verdades del Evangelio que nos ha traído vida. ¿Ese eres tú? ¿Vives a la luz de esa realidad? ¿O llenas un lugar en los asientos de esta o de cualquier otra iglesia de manera religiosa? Aparentar y cumplir. Verme bien. Verme espiritual. ¿Cómo es tu actitud ante el llamado de Cristo? El haber sido llamado para que sea Él glorificado. ¿Le sirves, le buscas o vienes a cumplir? Porque si vienes a cumplir, te voy a dar un tip. Ya te descubrimos. Si piensas que no te descubrimos en venir a cumplir, vives engañado también de esa realidad. Es muy evidente, iglesia, persona que tal vez no eres parte de la iglesia, pero eres un asistente regular. Es muy evidente cuando alguien viene a cumplir y cuando alguien viene a adorar. ¿Dónde estás parado tú esta mañana? ¿Centrado en la gloria de Dios y cómo tu vida tiene que glorificarle aún en medio de la angustia? ¿O centrado en tu propia gloria y esforzándote en remover cualquier obstáculo en la vida que te traiga angustia? ¿Dónde estás parado tú esta mañana? Mi oración es que estés parada en la primera y no en la segunda. Mi oración es que estés confiado en la misericordia de Dios, en la salvación de Dios, buscándolo en su misericordia y avivado, despierto a las cosas que son espirituales para entonces poder proclamar el Evangelio de Cristo con la forma en la que adoras. Si ni siquiera que abras todavía de tu boca, que abras tu boca para proclamar una verdad del Evangelio. Que tu vida sea un reflejo del Evangelio, sea una expresión del Evangelio. Y que entonces cuando proclames, tu vida sirva para adornar esa proclamación. Y entonces esa proclamación traiga poder de lo alto.
porque vas a actuar y vas a obrar con convicción. Cualquiera que te escuche va a decir, no te creo, pero, híjole, casi me convences. Te veo adorar y digo, ¿cómo le digo que esto no es verdad? Cuando en su vida puedo ver claramente que es verdad. Y eso queremos, ¿cierto? Ser personas que reflejan las verdades y las misericordias de Dios en la forma en la que glorificamos a Dios aún en medio de la angustia. Iglesia, eso atrae a las personas a Cristo, ¿sabes? Esa es una forma del evangelismo muy poderosa, que a veces menospreciamos. A veces Dios nos pone en lugares difíciles porque es ahí donde quiere que empecemos a proclamar. ¿Y qué hacemos? Queremos huir, nos ensimismamos, nos hacemos los pobrecitos, nos lamemos las heridas y eso entonces nos sirve el plan que Dios había propuesto para nuestras vidas. Amén. Si aún no has confiado en Jesús como tu tesoro, como el regalo enviado del cielo para que tú y yo encontráramos salvación, si aún no te has rendido a sus pies, si aún no es Él tu Señor, tu Redentor, tu roca, ¿qué estás esperando esta mañana? ¿Qué sigues esperando? Cuando venga el juicio final, ya no va a haber tiempo, ya no va a haber vuelta atrás, ya el veredicto se habrá dado. Todavía estás a tiempo. Si aún no caminas con Él, si aún no le conoces, hoy es el día de salvación. Aún así, en medio de tu angustia, en medio de tus trapos sucios, Dios no está esperando a verte como alguien que se veía como un indigente y ahora se ve como un ejecutivo, un empresario. No, así indigente como te ves, espiritualmente hablando. Así Él te quiere recibir. Y Él va a empezar una transformación en ti, para que pases de indigente a ser conformado a la imagen de Jesús. Así es que ven a Él, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y glorifícalo aún en medio de tu pecado. No pecando, sino para que Él comience una transformación de corazón, en donde Él ya ha lidiado con tu pecado en esa cruz, para gloria eterna, para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú nos has salvado y nos has hecho un pueblo tuyo. Nos has hecho ciudadanos de un reino en los cielos. Y eso no significa necesariamente que no seguiremos experimentando pruebas, angustia, dolor, tribulación. Lo que sí significa, Señor, es que en medio de esas cosas tú te exaltarás, tú te glorificarás. Tu nombre será exaltado en medio de la proclamación de tu palabra. Tu nombre será exaltado en medio de las aflicciones de tu pueblo. Y nosotros proclamamos mejor tu palabra cuando vivimos en un mundo que nos oprime, que nos trae pruebas, que nos trae dolor u oposición. Pero en medio de esas cosas, Señor, tú nos guardas, nos fortaleces y las usas para verte más grande de lo que ya eres. Y no porque crezcas en grandeza, sino que tu grandeza es nublada por el pecado de los hombres, Señor. Y necesitamos verla de una manera más clara y a veces tú lo propones a través de las pruebas, de la aflicción, del dolor en nuestras vidas. Y no solamente para que nosotros lo veamos, sino para que otros a nuestro alrededor lo vean y te consideren en tus caminos. Contemplen tu rostro y quieran humillarse ante tu persona, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que entiende el llamado, que entiende la visión y la misión que es de traer gloria a tu nombre, que no se en sí misma, sino que más bien adora, clama por misericordia, permanece confiado en las verdades que nos trajeron vida y permanece avivado para proclamar esas verdades en nuestra vida, en la manera en la que vivimos el Evangelio y en la manera en la que proclamamos ese Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, como hemos visto en el Salmo. Gracias porque es ahí donde queremos quedarnos arraigados y confiados de saber que tú nos guardas y que tú eres nuestro tesoro
nuestro refugio, en quien nos podemos cubrir y en quien podemos perseverar. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de aquellos que escuchó este mensaje, y yo ruego, Señor, que si entre nosotros hay alguno que sigue viviendo una vida en sus fuerzas, tal vez religiosa, pero no necesariamente descansando en ti, descansando en tu gracia y obrando por tu gracia, Señor, que este sea el día en el que reconoce que necesita un gran Redentor, porque es un gran pecador en necesidad de una gran salvación. Gracias porque eres nuestro Redentor, nuestra roca, aquel que es nuestra última esperanza. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.